Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, medicinal, el tema de Mariana Vega. Con ese tema iniciamos nuestra edición de este mediodía de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas. Todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal y 5 emisoras que se conectan para llevarles a ustedes toda la información de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. 4 emisoras en Colombia, 1 en Aruba, nuestro Facebook Live que nos permite estar en cualquier parte del mundo y también nuestras redes sociales, en nuestra página web y nuestras redes sociales Siempre Venezuela, que nos permite llegar también hasta donde usted quiera, en el momento que usted quiera y como usted quiera. Si quiere ver todo el programa completo, lo puede ver completo. Si quiere ver una porción del programa, si quiere ver las entrevistas, si quiere ver algún comentario particular, como usted quiera. Está el menú servido para que usted escoja cómo llevarse esa porción de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Este es un trabajo que no es de uno solo. Este es un equipo. En la producción está Vanessa Chacón, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. También en este momento Alex Meneses y nos acompañan desde la voz del río Arauca, Roberto Alessi Rojas, que también en los controles nos permite amplificar la señal en esa zona de la frontera binacional. Empezamos con información, pero primero vamos a saludar a Carlos Uzcategui el Miura, que siempre se incorpora para este mediodía tropical que le llevamos a ustedes a través de este programa. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Excelente, Alan, muy buenos días, espero que estés bien. Y por supuesto al equipo de producción y a nuestra audiencia, que es el invitado especial en el programa Siempre Venezuela Radio. Como lo dijiste tú, con una buena tarde tropical, pero lluviosa a esta hora. Carlos, yo quería abrir conversando sobre el tema del ELN, estas conversaciones, diálogos de paz, que son aparentemente entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el grupo guerrillero perteneciente a este país, pero que nos impacta directamente para algunos en 8 estados de Venezuela, para otros en 12 estados, para otros en 18 estados. Es decir, a pesar de que sea un solo estado, la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano es totalmente inaceptable y habla muy mal del tema de la seguridad y defensa nacional en manos de la Fuerza Armada que tenemos. Venezuela se convirtió, fíjate esta nota, en el centro del Ejército de Liberación Nacional, con la llegada de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, al país, jefe del Frente de Guerrilla Oriental, el frente más rico de este grupo guerrillero. Pablito se instaló en el estado Apure a finales de 2009, luego de escapar de sus guardias penitenciarios que preparaban su traslado de Arauca a Bogotá. Las guerrillas colombo-venezolanas, la migración de la guerra entre desde Colombia hacia Venezuela, es una investigación elaborada por la organización Inside Crime, una ONG dedicada al estudio del crimen organizado y que señala que el 40% de las operaciones que actualmente realiza el ELN las realiza en Venezuela. ¿Qué te parece eso, Carlos? Bueno, Alan, te voy a dar una respuesta. Tal como tú lo dices, Alcin Crime ha venido suscitando desde hace ya un tiempo algunas denuncias muy formales y muy certeras sobre el tema del ELN en territorio venezolano. La respuesta puntual sería: ¿qué hace el gobierno de Venezuela? ¿Qué hace el ministro de la Defensa? ¿Qué hace el generalato que hay en la frontera binacional? ¿Y qué hace el ministro de Relaciones Exteriores? Alan, esto es crítico porque ya cuando un país está tomado por hordas criminales, hordas que son del narcotráfico, guerrilla, adoctrinamientos propios, esto da mucho que pensar, que ya Venezuela entraría a una etapa de ser país no seguro. Y este es un punto que pronto lo podremos tener. Ahora, ¿qué hace el gabinete ministerial de Nicolás Maduro Moros? Debe haber algo que tiene que estar suscitando en estos últimos días. ¿Qué dirá el Departamento de Estado
de los Estados Unidos, la Unión Europea y por supuesto el cerco de lo que es el cono sur de Venezuela. Pongamos el punto y la gravedad de todo esto es que siempre todo, como lo dijimos antier y ayer, sale de la cúpula de La Habana, de Díaz Canel, por supuesto arropado por Raúl Castro y sus esbirros, porque eso no tiene otro nombre, son 62 años que tienen a los cubanos en todas las maneras muy por debajo. Pero sí es preocupante, Alan, porque no sabemos a esta hora cuáles son los estados principales. Pero comentaste algo, el estado Apure. Hace menos de 2 años ya los habitantes del Orza, los habitantes de los llanos venezolanos y sobre todo desde San Fernando no podían salir ni de día ni de noche porque eran tomados por la guerrilla con armamento y equipamiento de armas de guerra como las .50. Y eso salió en todas las redes sociales y en varios portales digitales. Sí es preocupante esta situación, Alan Peralta. Bueno, Carlos, pero fíjate, cuando un informe de una organización especializada en análisis de la criminalidad dice que el 40% de las operaciones del ELN, o sea, el 40% de sus ingresos y actividad lo realizan en Venezuela, ya no estamos hablando de una guerrilla colombiana, ya estamos hablando No, de en un movimiento absoluto. guerrillero binacional. Y eso Totalmente. cambia totalmente la perspectiva, Carlos. Eso cambia totalmente la visión que se tiene sobre ese tema. Ahora, Alan, la pregunta es, vuelvo y te repito, a tu juicio personal, y lo ha dicho reiteradas veces la periodista especialista en temas fronterizos y militar, Sebastiana Barray, ¿dónde están situados desde los campamentos? Y el gobierno lo sabe. ¿Dónde está situado actualmente los puntos estratégicos de esta guerrilla? Mira, un 40% es demasiado. Ahora imagínate si un 10% es mucho, ahora un 40% están sacando los estratos económicos. ¿Para dónde vamos? Diamantes, coltrán, oro, y no escapemos que de repente hasta el petróleo, que no es la primera vez que ha suscitado este problema con los minerales. Ahora, ¿cómo están haciendo estos puntos de encuentro económico financiero para proveerse de tantas cosas? Esto tiene nombre y apellido. El Gobierno Nacional de Venezuela. Ellos son los que están moviendo estas teclas y por supuesto para esto no podemos tapar el sol con un solo dedo. Realmente es grave esta situación, totalmente. Hay algo del informe que me llama mucho la atención, se vincula a esto que estamos conversando. Fíjate lo que dice el informe textualmente, te lo leo. El ELN se fortaleció mediante el reclutamiento de venezolanos, incluyendo menores de edad en estados fronterizos. Alertaron varias fuentes consultadas. La organización confirma que el grupo guerrillero tiene participación activa en el tráfico de drogas, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando en Venezuela. O sea, si tienes, además del 40% de tus operaciones concentradas en Venezuela, si tienes tropa o personal de guerra armado de origen venezolano, esto cambia totalmente la perspectiva. Entonces, los diálogos de paz no deberían ser solamente entre Colombia y el ELN, deberían ser también entre Colombia, Venezuela y el ELN, y Venezuela perdería el estatus de garante porque ya sería partícipe activo en los efectos que causa esta guerrilla en territorio nacional. ¿Y por qué te lo digo? ¿Por qué es tan importante esto? Porque todo diálogo que no conduzca a la retirada total y absoluta de la guerrilla, el cese de sus operaciones y acciones en Venezuela, pues no significa nada, porque esa guerrilla pudiera estar en paz en Colombia y en guerra en Venezuela. Es una situación de verdad bastante ridícula, pero es la verdad. Y otra cosa, Carlos, esto no fue lo que denunció Javier Tarazona de Fundarredes. Esto no fue lo que dijo Javier Tarazona, que Totalmente. por haber dicho eso está preso. Y lo están condenando de una manera vil. Alan, estás comentando algo que quería referirme hace un tiempo atrás, cuando hablas sobre la frontera. Alan, mira, desde Castillete, que en el departamento de La Guajira, entrando por las vías que van desde Manaure
hasta la Sierra de Perijá, entre los Montes de Ocas colombianos y la Sierra de Perijá venezolana. Hay también algo donde se han roto, han destruido los hitos o los mogones internacionales. Esto no es de ahorita, desde hace muchos años movieron también los hitos internacionales entre la Villa de los Naranjos a la zona de la Villa del Rosario de Perijá. Hace como 7, 8 años, el exgobernador del estado Zulia, Javier Francisco Arias, del 4 de febrero, él tenía la prohibición total de ir al municipio Jesús Enrique Lozada en el estado Zulia, que es limítrofe con Venezuela. ¿Sabes por qué? Sencillamente porque le ordenaron del gobierno nacional que no podían ir a la zona donde están una de los saltos más altos de Venezuela, después del Salto Ángel, en ese municipio. Y nos vamos a Machiques, de esa zona tampoco los alcaldes tenían el acceso a ir a las tetas del Tocuco, de Los Ángeles, de Machique, y por supuesto hacia la zona Barí. Es decir, que esto tiene ya varios años con la grave situación, y grave, porque esto es como lo dices tú, romper el cerco de nuestra soberanía nacional. Hace años, Alan Peralta, audiencia, era difícil que el antiguo IAN, Instituto Nacional Agrario de Venezuela, conjuntamente con el ICAC, les dieran propiedad o títulos supletorios o títulos onerosos a la zona fronteriza. Cuando llegó el gobierno de Hugo Chávez Frías, y esto tiene que ver mucho con esto, accedieron con un bodrio o un elefante rosado o blanco de colores a hablar cuando se creó el INTI, es decir, rompieron la pauta del INTI y lograron hacer los escaños de entregar tierra a extranjeros. Alan, esto es cierto, esto es real. Y esto lo sabe, o lo que quedó, si es que existe aún todavía algunas fotometrías del MAC, porque el último vuelo fotoaerogramétrico que se hizo en la frontera colombo-venezolana fue en el año 1986, y todos esos planos topográficos o cartografía limítrofe se perdieron con la quema de algunos como Fontur, Mindur, el MAX y, por cierto, el IAN. Votaron todo para ellos crear una inconsciencia dentro de los límites venezolanos en la frontera colombo-venezolana, que está donde está el norte de Santander, parte de la Arauca y, por cierto, lo que es el estado Zulia. Pero esto es más grave aún, porque esto sigue cortando más leña. Pero tal como se dice, algo debe pasar, algo debe estar en este momento en la cartelera de ellos. ¿Qué pasará con esta situación? El ELN, un grupo subversivo fuerte dentro de Colombia, le están dando cabida, pero ¿qué pasa con los niños sagrados del régimen de Nicolás Maduro? Que es la FARC. Hablar de este tema es algo delicado, pero tenemos que ver los puntos, porque entre el ELN y la FARC, tanto en Colombia como en Venezuela, no se pueden ver. Hay ese punto, hay que enfocarlo, ponerle la lupa y ver hasta qué grado de peligrosidad está actualmente en territorio venezolano. Carlos, cambiemos de tercio. No vas a creer esto, esto es increíble, esto es, como dice un personaje de una serie de televisión, esto es insólito. Mira, el 1 de octubre, recordemos, fue liberado y devuelto a los Estados Unidos en el famoso canje el señor Matthew Heath, norteamericano, quien estaba sometido a juicio aquí en Venezuela. A él se le acusaba, conjuntamente con otra serie con otros 7 venezolanos, de delitos como terrorismo, además de asociación para delinquir, delitos también de traición a la patria en el caso de un militar. Es decir, el mismo PAC que preparan, el PAC judicial que preparan para meter presa a la gente. Tenían incluso que generar toda una serie de aliados o cómplices necesarios para que a Matthew Heath, el norteamericano, se le acusara del delito de espionaje. Y este caso en los tribunales se llama el caso del espía americano. El señor Matthew Heath fue liberado, se fue y nunca se le pudo demostrar realmente alguna vinculación con espionaje, mucho menos con terrorismo, mucho menos con acciones
de carácter ilegal o algún tipo de situación. Pero el señor Gia se fue, pero quedaron 7 venezolanos enganchados en este caso. El sargento mayor de tercera, Darwin Urdaneta, Marco Garcés, Ivonne Barrios, Leobardo Primera, Andri Finol, Asterio González y Guillermo Zárraga, que están acusados de haber sido cómplices de alguna manera con estos actos de terrorismo que supuestamente el señor Giat estaba realizando en Venezuela. Ahora esta gente quedó en el limbo jurídico porque el principal elemento acusado en el caso está libre. Fíjate qué cosa tan increíble. Bueno, acuérdate de algo, Alan Peralta y audiencia. Él es el catirito de los Estados Unidos. Los otros son los morenitos, los negritos, los mestizos. Y por supuesto que ellos son parte también culpable de esta situación. Pero para nadie es un secreto, el papagayo, la petaca o el volantín se les enredó parte y tuvieron que haber hecho, por supuesto, una negociación por debajo de mesa para poder sacar a este personaje estadounidense. Y por supuesto, Bueno, se cayó la señal momentáneamente de Carlos, pero mira, hay una cosa ahí muy seria en en relación. Venezuela, sí, sí, totalmente, pero la pregunta es, ¿existe en Venezuela realmente, Alan, un fiscal de la República, un fiscal verdadero, un fiscal nacional? ¿De qué sirven los tribunales venezolanos que han creado? Los tribunales que han creado últimamente, el porcentaje muy alto, tú como abogado, jurisconsulto, debes darte cuenta, son tribunales o los antiguos juzgados de los años 40 o 50, pero muy al estilo soviético. Y tienen también unas partecitas que han venido cogiendo de lo que es el derecho comunista, porque hay un derecho comunista, es decir, o te callas, o te vas, o te exilamos, o te torturamos, o desaparecemos. Esto es la realidad de lo que está pasando en este caso. Y quienes van a pagar el pato roto son los 7 venezolanos. Es decir, los 7 criollos les falta todavía unos cuantos años para estar bajo sombra. Mira esto en relación a este caso. A ellos los acusan de terrorismo y el fiscal nunca logró demostrar el acto terrorista, porque para acusarte de terrorismo tienes que haber hecho algo terrorista, una explosión, haber propagado un incendio, haber generado un incendio, haber hecho alguna acción de carácter terrorista. No hubo nunca una acción de carácter terrorista, por lo tanto no había hecho terrorista y por lo tanto no pudiera acusársele de ese delito a ninguno, que es el A delito ninguno. principal. Los No hay demás una son causa, Alan. delitos No hay una accesorios, causa. Carlos. Correcto. Es decir, son los pequeños pendones que quedan entre luces y bambalinas. Es bastante lamentable. Yo me imagino, Alan, en una consulta que tú pudieses hacerla a diferentes abogados, tanto penalistas y con derechos internacionales, y tampoco te darían la respuesta absoluta, sino la que tú estás indicando en este momento. Ahora, algo debe pasar de un momento a otro, y estoy plenamente seguro que en cualquier momento esa olla se va a destapar, porque el guiso está montado. Pero, como lo dices tú, ya el gringo está ya en su casa en los Estados Unidos, pero el resto, ¿cómo quedan esas 7 familias venezolanas a la espera de una justificación del terrorismo que no se los han podido colocar? Es decir, todavía no han inventado que poderles poner dentro de ellos para que digan, ya se les descubrió, ¡pum! Y ahí es donde va a salir el delito. Delitos, por supuesto, que son afirmados y son controlados por el gobierno nacional. Mira, todos ellos fueron sometidos a brutales torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes. Actualmente el proceso penal se realiza en el Tribunal Segundo de Juicio contra el Terrorismo. Fíjate, un tribunal especializado en terrorismo en donde no se demuestra ninguna acción terrorista. En este caso, que como te dije, se llama el caso del espía norteamericano. Pero mira, vamos a ver la incidencia en juicio que pueda ocurrir en este momento. El señor Giat es parte fundamental del proceso de defensa de los otros 7 implicados, porque se les acusa El a los otros primario. 7, claro, se le acusa a los otros 7
de ser cómplices en la acción terrorista del principal acusado. Ahora, ¿qué ocurre? Fuera del caso, ya el señor Giat, ¿cómo tienen legítima defensa los otros 7 implicados cuando vayan a decir, el señor, no, nunca me reuní con Giat? Entonces el fiscal dirá, hay que preguntárselo a Giat si usted se reunió o no se reunió. Y otras actuaciones dentro del juicio que sin duda alguna no se podrán realizar porque no está el hombre. Entonces esta Y gente te está aseguro algo, perdón, Carlos, está condenado, esta gente está condenada a seguir en un juicio sin pie y sin cabeza, de manera increíble. llevando palo parejo, por supuesto. Ahora, tú sabes que es difícil, Alan Peralta, que Matthew regrese a Venezuela, pero ni cerquita de la orilla. Es decir, que estos muchachos son los que están pagando el pato rojo. Y por supuesto, tanto el fiscal y la alta Asunción, porque eso se creen que son la manguangua de todo. La Corte Suprema de Justicia de Venezuela lo tiene engavetado, lo tiene escondido. Es decir, ya esas causas, esos expedientes están más que votados, están en el olvido. Pero quien sabe la última palabra sería el presidente. Y por supuesto, ya estos son negociaciones por debajo de la mesa. Bueno, finalmente, Carlos, allá está esta situación de estos 7 venezolanos que seguirán, como decimos nosotros en criollo, por sécula seculón, detenidos en un delito que no se ha comprobado, en un tribunal que no tiene, o sea, como no hay demostración de caso de terrorismo, es un tribunal que no tiene competencia. Y entonces esta gente, pues, morirá de mengua ahí esperando que en algún momento se tome la medida, porque deberían darle la libertad inmediata a los 7. No hay caso. O sea, si tú te pones a ver, no hay caso. No hay actuaciones, no hay justificación. justificación de su detención. Ah, pero ¿quién le paga a estos venezolanos los años de tortura y la situación de maltrato y humillación que han tenido que pasar bajo un sistema que solamente los acusó para crear un caso en contra del americano? Qué cosa tan seria. Exacto. Un pote de humo, un pote de humo, Alan. Y lo lamentable es que con esto el derecho penal venezolano está muy por debajo del nivel juriconsulto. Es decir, que nadie tiene una credibilidad en el sistema de justicia venezolano, porque sencillamente ellos tapan el sol con un solo dedo y por supuesto mediáticamente a su punto de vista. Ahora, ¿dónde quedan los derechos humanos de ellos? ¿Dónde están las organizaciones que pudiesen apoyarlo? Aparte de eso, no tienen visita, no tienen reconocimiento alguno de sus abogados penales o abogados defensores. ¿Dónde queda esta situación realmente, Alan? Bueno, ahí está. Carlos, muchas gracias. Vamos a despedir este bloque, como siempre, agradeciendo tu participación y tus comentarios. El tema La Bachata de Manuel Turizo, pues nos permite iniciar el último bloque de segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información y recordándoles, si usted tiene el chance, si tiene la oportunidad y quiere ampliar la información que hemos comentado acá o quiere ver otra información adicional, visítenos en nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, siemprevenezuelaweb.com, www o www.siemprevenezuela siemprevenezuela.com. Ahí usted puede contactar directamente en nuestra página web. Ahí hay más información, más trabajos. Y también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Siempre Venezuela Radio. Ahí nos puede conseguir también en esas opciones informativas que buscan llevarles a ustedes los mejores detalles, ejemplificar detalles y darle toda la oportunidad de que usted se contacte con Siempre Venezuela. Hace un rato hablábamos del apoyo de 39 países que habían manifestado su voluntad de solicitar la renovación de esta comisión, de esta misión técnica de observación que tiene la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Venezuela. La misión de determinación de responsabilidades, la determinación de hechos. Pues bien,
El, el dirigente de Defiende Venezuela ha dicho que se exhorta a renovar el mandato de la misión de la ONU, entre otras cosas, porque ya vienen las elecciones de Venezuela y estas están comprometidas por la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia y el irrespeto al Estado de Derecho. Escuchemos la posición de Defiende Venezuela sobre este tema. El 26 de septiembre, en el periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado venezolano amenazó a los promotores de la misión de determinación de hechos para Venezuela. Desde Defiende Venezuela consideramos que estas amenazas pueden interpretarse de manera extensiva no solamente a los Estados miembros del Consejo, sino también a las organizaciones de derechos humanos, los defensores y las víctimas, que no solo han servido como fuente de información para la misión, sino también como promotores de este mandato. Creemos que este tipo de declaraciones atenta contra el principio de buena fe establecido en la Carta de Naciones Unidas, especialmente en el artículo 2.2 y 2.4 del mencionado tratado. Creemos que en efecto la misión de determinación de hechos en Venezuela debe continuar, esencialmente porque en Venezuela todavía existe un patrón de impunidad estructural, no ha habido mecanismos de reparaciones integrales y en tercer lugar porque el Estado venezolano ha eludido los mecanismos de escrutinio internacional que son propios en estas labores, tal y como lo fue la declaración que recientemente mencionó el Estado venezolano. Por lo tanto, nosotros consideramos que la misión debe continuar. Bueno, la misión debe continuar, estamos de acuerdo, y esto pues debe ratificarse en la votación el próximo 7 de octubre. Ahora, también en materia de derechos humanos, las protestas en Cuba se han incrementado notablemente durante las últimas semanas. Y es que el pueblo cubano está como el venezolano, cansado, hastiado de un sistema que no le ofrece perspectivas de vida futuro a ninguno y sobre todo calidad de vida. Esos elementos esenciales de cualquier sociedad no están presentes ni en Cuba ni en Venezuela y mucho menos en Nicaragua. Pero veamos el apoyo que desde Venezuela da la Asamblea Nacional Legítima al pueblo cubano, una lucha que libran ellos, que también como la nuestra busca la de libertad y la democracia. Veamos. De las gravísimas y duras circunstancias que atraviesa el pueblo cubano en legítima protesta contra el totalitarismo de La Habana con más de 60 años castigando, sojuzgando a los ciudadanos cubanos. Ciertamente ha habido manifestaciones serias, pacíficas de descontento ante la dictadura, empleando medios para ello no convencionales como los cacerolazos, los gritos a medianoche, la presencia en las calles desafiando a las autoridades policiales, en fin, con una profunda vocación cívica, demandando un cambio social e histórico en una isla que está sometida a los rigores de la oscuridad y al colapso de los más elementales servicios, por no hacer mención del hambre que sufren. Bueno, es la posición de la Asamblea Nacional Legítima sobre el tema de las protestas en Cuba, una situación que se asemeja. Somos hermanos en la lucha por la libertad y la independencia, la libertad y la democracia. Los países y las sociedades de Cuba, Nicaragua y Venezuela están luchando mayoritariamente por lo mismo, frente a un sistema opresor y un sistema que se intercambia experiencia para seguir sojuzgando a los pueblos. Les comento, en Caracas está cayendo el cordonazo de San Francisco.
Ese es un fenómeno meteorológico tradicional en Venezuela, específicamente en el centro del país, la ciudad de Caracas. Todos los años, en estos días, 4 o 5 de octubre, llega el cordonazo, trayendo toda su energía, toda su fuerza y unas lluvias inmensas. De verdad que lo que se observa a través de redes sociales es un señor, como decimos en Venezuela, un señor palo de agua. Y ese palo de agua está provocando serias inundaciones en varias partes de la ciudad capital. Así que no falló el cordonazo de San Francisco y nuevamente, pues, Caracas ha vivido o está viviendo en este momento una experiencia bastante fuerte en materia climática. Con esta información nos despedimos. Terminamos nuestra edición meridiana de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, invitándolos como siempre a nuestra próxima edición a las 4 de la tarde, hora Colombia, amplificada en diferentes señales abiertas, pero también a través de nuestro Facebook Live. Así que usted va a tener la oportunidad de ver Siempre Venezuela. Esto no es un trabajo individual, es un trabajo en equipo. Ahí está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, el apoyo técnico, y este es su servidor, Alan Peralta, llevándoles la información y los comentarios de las noticias. Nos despedimos. Feliz tarde y nos vemos a las 4. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.